La estadística descriptiva es, junto con la inferencia estadística o estadística inferencial, pues una de las dos grandes ramas de la estadística y, como su propio nombre lo indica, trata de describir algo, pero no describirlo de cualquier forma, sino de manera cuantitativa. En cuanto a los potenciales usos para el marketing, se encuentra el resumen de las mediciones principales de las características de un producto, el caracterizar el tiempo de entrega o pues el tiempo de respuesta en el sector de los servicios, procesar datos relacionados con muestras a clientes, tales como la satisfacción o pues, insatisfacción del cliente, y el visualizar el resultado del desempeño de un producto en un periodo mediante un gráfico de tendencia como tal. Los cuadros o tablas consisten en matrices de datos que permiten determinar cifras puntuales sobre las mediciones realizadas y pues constan de tres partes fundamentales, las cuales son el título, el cuerpo, cabecera de tabla y matriz de datos, y pues los acotamientos o aclaraciones. El título debe informar sobre lo que es el contenido del cuadro, las variables mostradas y pues el número de sujetos o unidades de estudio. La primera fila del cuadro mostrará pues, lo que son los encabezados de cada columna, y estos deben informar sobre los valores estadísticos usados para resumir. En cuanto a las gráficas para una variable, las gráficas tienen como objetivo mostrar tendencias más que datos puntuales, y también son muy útiles para comparar visualmente pues, los resultados de los grupos. Sobre todo se emplean para resaltar hallazgos o resultados importantes. Aunque actualmente existen programas para pues, realizar imágenes complejas, es preferible emplear gráficos de relación entre dos o tres variables, ya que pues, una gráfica para la distribución de una sola variable solo es útil cuando esta es la respuesta principal de una investigación. Cuando se construye una gráfica, hay tres aspectos fundamentales que se deben considerar, los cuales son la identificación clara de las variables, la descripción de las escalas utilizadas y el uso de la menor cantidad posible de palabras, pero suficientes a la vez para facilitar la comprensión. En cuanto a las gráficas para dos variables, en ocasiones encontramos fenómenos que cambian pues, con el tiempo o de los cuales se desea saber cómo influye este. En las gráficas para dos variables, cuando hay seguimiento de la variable de tiempo, debe ser graficada en el eje de las X, porque la lectura es de izquierda a derecha, además de que con ello se da la sensación de lo que es como una progresión. En el eje de la Y se anota la variable de desenlace en la escala medida, aunque el solo uso de barras puede ser suficiente para apreciar un recorrido en el tiempo que es recomendable pues, dibujar una línea que une los momentos promedio entre los eventos. Cuando hablamos de figuras e imágenes, consisten en iconografías que pretenden pues, mostrar resultados específicos. En particular, son muy útiles cuando la descripción pues, de un fenómeno contexto se hace compleja o cuando se desea generar pues, una imagen que recuerde al lector. Pueden ser esquemas o fotografías, y pues lo importante en una publicación es buscar la más representativa del fenómeno que se desea mostrar, y siempre es conveniente que sea de alta calidad, y como en los casos anteriores no debe faltar un pie de figura que explique el propósito de la imagen y puntualice los detalles que deberán observarse. O sea, se pueden utilizar flechas dentro de las imágenes para señalarlos, y pues si se usa un esquema es importante que sea lo más sencillo posible, reduciendo así al máximo las palabras y las flechas. El análisis de contenido se basa en la lectura, pues, sea textual o visual, como instrumento de recogida de información. Lectura que, a diferencia de la lectura común, debe realizarse pues, siguiendo el método científico, es decir, debe ser sistemática, objetiva, replicable y válida, y en ese sentido es semejante en su problemática y metodología. Pues salvo algunas características específicas al de cualquier otra técnica de recolección de datos de investigación social,
bien sea observación, experimentos, encuestas, entrevistas, etc. Y pues no obstante, lo característico del análisis de contenido y que le distingue de otras técnicas de investigación sociológica es que pues trata de una técnica que combina intrínsecamente, y de ahí su complejidad, la observación y pues la producción de los datos y la de interpretación o análisis de los datos. Para realizar un análisis de contenido se ha de distinguir varios elementos o pasos diferentes en su proceso. Inicialmente, pues determinar el objeto o el tema de análisis es como preguntarse por cuál es el problema a investigar. Se define como pues, el concepto problema como una dificultad que no puede resolverse automáticamente, sino que requiere una investigación conceptual o pues bien sea empírica. Y una vez se tiene claro cuál es este problema a investigar, se ha de encontrar pues, la bibliografía o conocimientos previos sobre el tema y encajarlo en un marco teórico adecuado. Luego, determinar las reglas de codificación. La codificación pues, consiste en una transformación mediante reglas precisas de los datos brutos del texto, y esta transformación o descomposición del texto permite pues, su representación en índices numéricos o alfabéticos. Pues, la codificación es el proceso por el que los datos brutos se transforman sistemáticamente en unidades que permiten una descripción precisa de las características de su contenido. Como siguiente paso tenemos el determinar el sistema de categorías. Y pues la categorización es una operación de clasificación de elementos constitutivos de un conjunto por diferenciación, tras la agrupación por analogía a partir pues, de criterios previamente definidos. Y el criterio de clasificación puede ser de categorías temáticas. El clasificar elementos en categorías impone pues, buscar lo que cada uno de ellos tiene en común con nosotros. Lo que permite este pues, agrupamiento como tal es la parte que tienen en común entre sí. Como siguiente paso tenemos el comprobar la fiabilidad del sistema de codificación en categorización, y pues la importancia de esta fiabilidad procede pues, de la seguridad de ofrecer que los datos han sido obtenidos con incidencia del suceso, instrumento o persona que los mide. Y pues los datos son fiables, cuando son fiables son aquellos que permanecen constantes en todas las variaciones del proceso analítico. Por último encontramos lo que son las inferencias, y cuando hablamos de inferir, hablamos de lo que es explicar, o sea, en definitiva, pues deducir lo que hay en un texto como tal. El analista de contenido busca algunas conclusiones o extrae pues, como inferencias, explicaciones contenidas explícitas o implícitas en el propio texto.